El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. Ofrece una resolución y sensibilidad sin precedentes y permite una amplia gama de investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología. Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias. Este tipo de objetivos están fuera del alcance de los instrumentos terrestres y espaciales actuales. Entre sus objetivos están también incluidos estudiar la formación de estrellas, planetas y obtener imágenes directas de exoplanetas y supernovas. 3 décadas. Ese es el tiempo que llevó diseñar, construir, lanzar y configurar el telescopio espacial más poderoso jamás concebido. La entrada en funcionamiento del instrumento de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense ha revelado las mejores e instantáneas imágenes del universo jamás antes vistas. Es una forma completamente nueva de explorar el universo, que marca el comienzo de una nueva era. Esto lo dice la astrónoma Michelle Taylor. Pero también es una mirada al pasado, pues algunas de las nuevas fotos en realidad son una imagen de lo que ocurría hace millones de años atrás, explica el administrador de la NASA, Bill Nelson. La velocidad de la luz es casi 300.000 km por segundo. Y esa luz ha estado viajando durante 13.500 millones de años, solo unos pocos cientos de millones de años después de los inicios del universo. Ese es el umbral que estamos cruzando, explica el doctor. Hoy con mucho entusiasmo vamos a desvelarte parte de los avances que hemos obtenido con el James Webb y ratificar que está cumpliendo con el objetivo propuesto. Pero antes, quiero invitarte a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo MOX. La NASA publicó las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb, el instrumento más poderoso que jamás se haya construido para observar el espacio profundo. Entre ellas tenemos la nebulosa de los 8 estallidos, también conocida como nebulosa del Anillo Sur o de las 8 explosiones. Se trata de una nebulosa planetaria, una nube de gas que rodea a una estrella hacia el final de su vida y que se mueve alejándose de ella a unos 15 km por segundo. Es una imagen doble que representa al objeto desde distintas longitudes de onda. Está a unos 2000 años luz de nuestro sistema solar y su creciente diámetro aproximado es de medio año luz. El Anillo Sur, que se encuentra en expansión, ha sido denominada como una estrella moribunda en el centro. A medida que las estrellas envejecen, cambian la forma en que generan energía y expulsan sus capas externas. Y luego, cuando la estrella vuelve a calentarse, energiza todo ese material que había despreciado previamente. Así como el Webb quiere ver cómo nacen las estrellas, también quiere ver cómo mueren. El WASP-96b. El planeta gigante WASP-96b tiene algo menos de la mitad de la masa de Júpiter y se encuentra a unos 1150 años luz de nosotros, donde orbita a su estrella cada 3,4 días. La imagen nos da información valiosa de la composición de la atmósfera del planeta, y con ello podemos saber qué hay en esa atmósfera, y entre los componentes pudimos encontrar vapor de agua. El quinteto de Stephan. Es un grupo de 5 galaxias que ocupan un pequeño espacio en nuestro cielo. Fue el primer clúster de galaxias con sus características, descubierto nunca antes. Las galaxias más lejanas de este cúmulo se encuentran a 290 millones de años luz. Esta fotografía es una composición de 1000 imágenes individuales y en su formato original tiene 150 megapíxeles. 4 de estas galaxias están lo suficientemente cerca como para que las interacciones gravitatorias entre ellas hayan causado un baile estelar, deformándolas ligeramente. Es precisamente este baile lo que hace estas imágenes de extrema utilidad, enseñándonos cómo interactúan las galaxias cuando se acercan las unas a las otras. Esta interacción es especialmente visible en las 2 galaxias centrales, que aparentan ser una sola. En estas galaxias habita un gran número de estrellas de diversas edades. Las imágenes del Hubble ya nos mostraban esto. En ella, las más jóvenes son las que tintan de azul, y las más antiguas son las responsables de los tonos anaranjados.
También apreciable en ambas fotos es que aunque el quinteto ocupe un área relativamente pequeña en nuestro cielo, tan solo 4 de las galaxias son cercanas entre sí. En ella pueden apreciarse con mejor detalle sus estrellas. La nebulosa de la Quilla es una de las más brillantes que podemos ver en el cielo, además de ser una de las más grandes, situada a unos 7600 años luz de nosotros. Se extiende a lo largo de entre 50 y 260 años luz. Nebulosas como esta son nubes de gas de las que surgen las estrellas, y esta cuenta en su interior con un mínimo de 12 estrellas con la masa de unos 50 o 100 soles. La imagen parece un paisaje gracias al fondo azul estrellado en contraste con el naranja de la nube de gas. Gracias al James Webb podemos ver zonas hasta ahora invisibles en las que las 9 estrellas se forman. SMACS 0723. Se trataba quizás de la imagen más misteriosa de las que esperábamos, porque no sabíamos muy bien qué había al otro lado. Ahora ya lo sabemos. SMACS 0723 es un área del universo donde un alto número de galaxias generan una lente gravitacional extraordinaria. Imágenes de Neptuno. Con sus instrumentos infrarrojos, el telescopio resalta características de Neptuno que no se veían con tanto detalle desde que la sonda Voyager 2 sobrevoló el planeta en 1989. Estas incluyen los anillos y bandas de polvo que rodean el llamado gigante de hielo. Los científicos también están intrigados por las diferentes estructuras de las nubes, que arrojan información novedosa sobre la estructura de la atmósfera de Neptuno. Más allá del planeta mismo, también se observan 7 de las 14 lunas que lo rodean, incluida la más notable, Tritón. La luna aparece como una estrella en las imágenes de Webb. Eso es porque Neptuno está oscurecido en la vista del telescopio, por la absorción de metano en longitudes de onda infrarrojas. Y Tritón, por otro lado, refleja alrededor del 70% de la luz solar que incide sobre su superficie. Esto significa que es muy brillante. En comparación con las imágenes del telescopio espacial Hubble, que opera con tecnología de hace 3 décadas, es muy notoria la diferencia. La profesora Leigh Fleischer, de la Universidad de Leicester, Reino Unido, expuso lo siguiente. Las longitudes de onda más largas son completamente nuevas y podrían darnos una ventana a los patrones de circulación profunda, con una banda ecuatorial brillante que se parece un poco a las bandas brillantes de Júpiter y Saturno. Las poderosas tormentas de Neptuno están tan activas como siempre, y toda la familia de Neptuno está representada aquí, con esas lunas anulares y Tritón. Neptuno es el planeta más exterior de nuestro sistema solar, más allá de Urano y Saturno, seguido solo por el planeta enano Plutón. Para dar una vuelta al Sol, debe recorrer una distancia de aproximadamente 4.500 millones de kilómetros, algo que consigue cada 164,8 años terrestres. Son increíbles los detalles que se pueden ver en las imágenes, gracias al espejo primario de 6,5 metros de ancho del Webb y a los instrumentos infrarrojos de alta fidelidad. Pero también es asombrosa la velocidad a la que el Webb puede trabajar. Puede producir datos en cuestión de horas, mientras que el Hubble hubiera tardado semanas en hacer lo mismo. Esto es extraordinario y esperamos con qué nos sorprenderá en el futuro. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Recuerda comentarnos qué crees que podrá conseguir el James Webb en el futuro. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Y hoy me despido con la frase del día. Para el investigador, no existe alegría comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea.